Buenas, autóctonos. Pues vamos a cenar hoy que es viernes con todos vosotros. Voy a cenar. Voy a saludar a Raúl y José que me han enviado estas botellas de vino que están en los Alpes suizos. Y nada, que aquí está el vino que me habéis enviado. Lo vamos a probar. Vamos a abrir este. Y encima este viñedos de alta montaña, que no tengo ni idea de... Está elaborado por bodegas de San Alejandro, cooperativa mediana de España. Pues aquí no tiene... Bueno, tiene nombre esto. Vamos a abrirlo. Ya sabéis que el vino es la sangre de la tierra. Y el aceite. Esas dos cosas no pueden faltar, aceite de oliva. Aceite de oliva y vino. Como decía el refrán, vino, vino, vino el amo. Agua, agua, guardando estamos. Vamos a pinchar aquí un poco. Y vamos a abrir el vino porque esto es así. Os voy a contar lo que nos pasó aquí una noche con el vino. A un hermano que tengo yo, más pequeño que yo, que se llama Marco, y a un colega mío de Gata. Vinieron aquí en la cocina, ahí sentados estábamos. Me habían regalado una caja de estas de vino, esto fue hace ya 3 o 4 años. Yo no era famoso, pero también me regalaban vino. No pensé que solo me regalan ahora, porque yo le di a todo el mundo de todo y había dado un hombre estiércol y me regaló el hombre una caja así de vino, estas que ven dentro metida en la bolsa con un grifino. Y las posibles de venga, vamos a pinchar. Era una invernada, había estado lloviendo, una invernada, está muchos días lloviendo. Y llegó mi hermano y el otro habíamos estado juntos con las cabras y llegamos aquí. Y vamos a pinchar unos pinchos a casa de Berbino, que me han regalado una caja de vino. 16 litros así. Al principio quedamos los pucherinos, un pucherino mi hermano, otro el colega mío de Gata y otro yo. Ya venga, al grifino y lo probaba y decía, es que este vino, nosotros estamos enseñados, hablábamos de que, claro, nosotros estamos enseñados vinos de pitarra, vinos de aquí hechos, ¿no? De los que hacemos todo el mundo, pero como ya se ha prohibido hasta eso, pero bueno, nosotros lo hacemos. Y al principio el vino no nos gustaba mucho. Cuando ya llevábamos una hora bebiendo, ya nos empezaba a gustar. Qué bueno está, decía, uy, qué bueno está este vino. Y qué bien se abre con el grifino, vamos a hacer el grifino. Venga, bebe, toma esto, lo otro, toma esto, lo otro. Os podéis creer, yo no sé yo no me acuerdo de nada después ya. A los 2 días llega mi padre a casa y me dice, ¿has visto a Marco? Digo, yo no lo he visto, si se fue para casa, yo estuve el otro día aquí en casa y no lo he vuelto a ver. Es que hace 2 días que no lo veo, ni sé dónde está, ni lo llamo. Cogí el teléfono, llamo a mi hermano y no me cogía el teléfono apagado y fuera de cobertura. Cuando de esto llamo al otro colega de Gata y el de Gata igual apagado fuera de cobertura. Entonces yo pensé que aquella noche se habían ido aquí los dos y estaban para la finca del de Gata, ¿no? Estarían para allí de fiesta o en la finca de él. Cogí y dije, pues voy a ir al de Gata a verlo, a preguntarle qué ha pasado o si le ha pasado algo, porque yo de lo que bebimos yo no me acuerdo de nada, ya después de esa hora. Pero yo por la mañana me levanté bien, ¿no? Vamos a echar un pucherino de vino. Este es el auténtico mío y este es para los días de fiesta, un poquito más grande. Pues de esto que fui a Gata, le digo al tío, ¿has visto tú a...? Llegué allí, estaba el tío sentado en la Puerta del Sol, estaba mi colega sentado en la Puerta del Sol así muy marino. No, le digo, ¿sabes? ¿Está mi hermano contigo? Y dice, no, aquí no está tu hermano. Y dije, ¿qué tal? Y dice, yo no sé ni cómo salí de tu casa, ni sé cómo he llegado aquí. Yo solo sé que llevo 3 días para morirme. Y mi hermano, y mi hermano dice, pues tu hermano no sé ni dónde está. Pues esto que vine yo a casa de mi padre, que mi hermano vive con mi padre, y ya llamé a la puerta de la habitación, que mi hermano vive al lado de mi padre en un apartamento que tiene hecho al lado, pero están comunicados. Y estaba allí dormido, llevaba 3 días en la cama sin salir. Menuda tupa de vino, mira qué color tiene este vino. Esto es la sangre de la tierra, recordad. Vamos a probarlo. Un vino, como todo. No hay ni un vino mejor que otro. Os lo digo de verdad. Todos los vinos son buenos. Pues nada, vamos a comer para aquí algo. Mirad. Las costillas estas no pueden faltar. Y queso de oveja. Mirad qué tortillas de... Para que digan los come lechuga que nosotros no comemos también verde. Menudas tortillas de espinaca, dale. Mirad. Aquí lo que falla es el pan, porque he ido a comprar el pan esta mañana, pero no hay aparcamiento y no puedo aparcar. Esto está bueno de espinaca, ¿eh?
Menuda ruina. Aquí han salido unos cuantos doblados como joder. Hay que filete es más bueno. Esta es carne de calidad. Ahora que dicen que la carne es mala. Muy mala. Tú echas a un caballo mucho verde y te montas en él y no le eches pienso, verás cómo se niega. Estos son los champiñones, mira. El pan tostado no alimenta muy al criado, Como yo montara un bar, un restaurante, lo iba a hartar a todos a comer. Unas cuantas de espinaca con unos cachos de cebolla y está, una tortilla. Un cacho de filete. Es que la verdura sola dobla una servilleta. Os lo digo de verdad. Mi padre iban a la siega, para Castilla, se iban a segar los gente de antes. Y fue una moza que no quería beber ni vino, ni quería comer tocino, y era muy escrupulosa. Valentó la insolación que se pudo morir. Os lo digo de verdad. El vino te da fuerza y la comida también. Mira qué tortilla, mujer. Que de vez en cuando hay que comer verdura también. Nosotros no somos como eso. Eso después toman pastillas. Me contó también una ganadera, que es ganadera de vacas de toda la vida, de sus padres y todo, pero que es vegetariana. Y cuando estaba en casa de sus padres no comía carne, pero su madre le metía carne triturada y esto y no se enteraba ella. Y de esto que se fue para Irlanda para ir a estudiar o no sé qué. Y dice que la tuvieron que traer en ambulancia para España y casi se muere. Porque se puso solo a comer verdura. Dice, desde entonces estoy tomando unas pastillas. Digo, otra. Pues yo antes de tomar pastillas me como un filete. No fastidies. Las pastillas son para los médicos que las recetan. Este queso está bueno. Vamos a cortar uno con la Herodía. Un cacho de queso. A mí el queso me gusta siempre. A doble besana. Hoy es viernes y el pollo lo sabe, maldita. ¿Os acordáis con él cuando le dio el infarto al pavo? Que era viernes y el pavo lo sabía. Ay, Dios. Si no ve una urbanita estos chanclinas en tan disgusto, se traumatiza. Qué bueno está el vino, tío, buen regalo. Este vino del 2017 dice que hay que comer verdura, dale. Mañana es sábado, habrá que hacer un montón de cosas. No sé ni por dónde empezar el corte. No sé ni por dónde empezar. Ahora luego planteo la agenda de mañana. Tengo que rellenar el papel. Si tengo que rellenar un papel, escribo por los papeles. Como no soy capaz de escribir con estos dedos que tengo, se me da fatal escribir. Mira qué hojita. Qué bobos son esos. Esos que dicen que la carne es veneno. Están abarrenados de la cabeza. Mira. Esto
Esto nunca se pone uno malo. Y queso. Hay que comer de todo. Como los riquinos. Y la sangre de Cristo no puede faltar, claro. Vivo de Cristo, de la tierra. Pues buen vino, ¿eh? Estos pucherinos son chicos, pero como te bebas unos pocos, ya no sabe uno ni para dónde anda. Ay, qué bueno está la cena. ¿Cómo me cuida esta mujer? Una buena mujer vale mucho. Lo digo de verdad. Y un buen hombre también. El matrimonio tiene que estar compensado por los dos. O la pareja, yo estoy pareja, me tengo que casar, pero no sé cuándo. A ver si cuento un cura de los que casan de verdad, porque hay curas que todos los que se casan se separan. Sí, y luego hay curas que los que casan para toda la vida. Están buenos los champiñones, ¿eh? Estos se los compra un colega que los cría y los vende él. Y todo tipo de setas. Ha hecho allí un criadero de setas. El pan, siempre me pasa lo mismo, nunca encuentro pan. Esta mañana vine a las 1:30 del encañarse que estaba haciendo, fui a comprar pan. No podía aparcar en la plaza nada más que está todo pintado de líneas amarillas. En cuanto pongo el coche y pasan 10 minutos, ya están cogiendo el teléfono con un alma caritativa para hacer una obra de caridad. Hoy aparcado en doblas. El cabrero tiene el coche en zona prohibida. El otro día me denunciaron, me ha llegado una denuncia estos tiempos de para atrás. Y el chivato que llamó, el alma caritativa, que dijo que mi coche estaba en una zona amarilla. ¿Sabes lo que le ha pasado? Me han dicho hoy. Me ha contado un hombre esta mañana que le han denunciado al otro por estar sin ITV y por un remolque que llevaba todo chambaridado en el coche. ¿Ves? No se puede uno llamar con el teléfono para denunciar porque después te puede pasar. Yo no sé si es que tienen los botes esos amarillos de oferta, pero todos los pueblos están igual. No lo dejan ya aparcar en ningún sitio, en parte ninguna. Pues nada, vamos a ver si seguimos cenando y pasar buena noche. Mañana sábado ya nos veremos, dale. Nos vemos, autóctonos.